Saludos, comunidad. Hoy les traigo un nuevo video con relatos verdaderamente aterradores que no los dejarán dormir. Si les gusta de los relatos, dejen su like, suscríbanse al canal, porque estos relatos lo merecen, y comenten desde qué lugar del mundo nos están viendo. Todo empezó hace como 1 año y medio. Mi esposa, Elena, y yo acabábamos de tener a nuestro primer hijo, Mateo. Era un niño sano, tranquilo, un milagro para nosotros porque llevábamos años intentando tener uno. El embarazo fue difícil y el parto también. Así que Mateo era nuestro tesoro más grande. Vivimos en una casa modesta, de adobe y tejas, a las afueras del pueblo, justo donde empieza el camino que sube al Cerro El Gato. Es un lugar tranquilo, lejos del ruido, perfecto para que un niño crezca. Los primeros meses fueron una bendición. Mateo comía bien, dormía sus horas. Era un bebé sonriente, de esos que te llenan el alma. Pero a los 3 meses, las cosas se torcieron. No fue de un día para otro, sino poco a poco. Empezó con el llanto. Un llanto que no era de hambre, ni de cólico, ni de pañal sucio. Era un llanto desesperado, desgarrador, de esos que te estrujan el corazón. Empezaba siempre a la medianoche. Como si una campana invisible sonara a las 12 en punto, Mateo despertaba y se ponía a gritar. Al principio pensamos que era normal, quizás los dientes o algún malestar. Lo cargábamos, le cantábamos, lo mecíamos, pero nada lo calmaba. No paraba hasta la madrugada, a veces hasta las 3 o 4 de la mañana. Y cuando paraba, no se dormía, solo se quedaba callado, con la mirada perdida en un rincón del techo, como si viera algo que nosotros no podíamos. Elena estaba agotada, yo también. Intentamos de todo. Lo llevamos al doctor del pueblo, el doctor Ismael. Lo revisó de pies a cabeza. Dijo que el niño estaba perfecto, que era algo pasajero, que no nos preocupáramos. Le dio unas gotas para dormir, pero no sirvieron de nada. El patrón de llanto nocturno se mantuvo. A veces, la casa entera parecía vibrar con sus gritos. Era un terror que no se podía explicar. El terror de la impotencia. Una noche, mientras intentábamos calmarlo, Elena me dijo: Javier, siento que algo nos está robando la paz. Siento algo raro en la casa. Es como si alguien nos estuviera observando. Yo la abracé y le dije que eran los nervios, el cansancio. Pero por dentro, yo también sentía esa opresión en el pecho. Los llantos no eran lo único. También notamos cambios en la casa. El frío, un frío que no era normal, que se colaba por las rendijas de las ventanas incluso en las noches más calurosas de verano. Un frío que te calaba los huesos. Y los olores. A veces, un olor a tierra mojada, a monte, como si hubieran removido la tierra de algún lado. Otras veces, un olor dulzón, como a incienso quemado, que desaparecía tan rápido como aparecía. La cosa se puso fea cuando mi madre vino a quedarse con nosotros unos días para ayudarnos. Ella es una mujer de fe, muy pegada a las tradiciones. La primera noche, Mateo empezó a llorar a su hora habitual. Mi madre se levantó, me dijo que me quedara yo en la cama, que ella lo iba a calmar. Yo me quedé escuchando desde el cuarto. De repente, el llanto de Mateo se detuvo de golpe. Se hizo un silencio total. Me levanté asustado y fui a ver. Mi madre estaba de rodillas frente a la cuna, rezando en voz baja. Con una mano sostenía una cruz de madera y con la otra tenía a Mateo en brazos, que ahora dormía plácidamente. Me miró con una seriedad que nunca le había visto. Javier, hay algo en esta casa.
no es una enfermedad, es otra cosa. Hay que proteger al niño. Me contó que había sentido una presencia muy fuerte, una energía oscura, y que por eso se había puesto a rezar. Me dijo que había visto una sombra en la esquina del cuarto que se desvaneció cuando empezó a rezar. Le pregunté qué pensaba que era, pero no me quiso decir. Solo me dijo, no te preocupes, yo sé cómo protegerlo. Al día siguiente, mi madre me pidió que no le preguntara nada. Me pidió que pusiera unas cruces de palma bendita en todas las ventanas y puertas de la casa. Me pidió que pusiera una rama de ruda en la cuna de Mateo. Y lo más raro, me pidió que pusiera un pedazo de tijera abierta en forma de cruz bajo el colchón del niño. Yo, aunque un poco escéptico, hice todo lo que me dijo. Quería probar todo lo que fuera para que mi hijo volviera a ser el mismo de antes. Esa noche, por primera vez en meses, Mateo durmió de corrido. Elena y yo dormimos como lirones. Al despertar, no podía creerlo. No hubo llanto, no hubo gritos, no hubo nada. Era un silencio tan puro que casi dolía. A la siguiente noche, lo mismo. Y a la siguiente. El niño volvió a ser el Mateo de antes, sonriente y tranquilo. Pensé que todo había pasado, que mi madre tenía razón, que con sus protecciones se había ido lo que sea que estuviera molestando a mi hijo. Pero la paz no duró mucho. Una noche, como a la 1 de la mañana, me despertó un ruido afuera. No era un animal, era un ruido extraño, como si alguien estuviera rastrillando la tierra, pero de forma muy lenta. Me levanté con cuidado, me asomé por la ventana. No vi nada. El camino al cerro estaba oscuro, solo iluminado por la luna. Apenas se alcanzaba a ver la silueta de los árboles. El ruido se detuvo, y luego lo vi. Justo donde empezaba el camino, en la falda del cerro, había una luz. No era una linterna, ni una fogata. Era una esfera de fuego, un poco más grande que un balón de fútbol, que flotaba a unos 2 metros del suelo. No emitía sonido, no hacía chisporroteo. Simplemente flotaba, con una luz naranja y roja que parecía latir. Me quedé helado. Mi corazón se me subió a la garganta. Nunca había visto algo así. No parecía de este mundo. Me froté los ojos, pensando que estaba soñando, pero la bola de fuego seguía ahí. Se movía despacio, como si estuviera buscando algo. De repente, la bola de fuego se movió. No se deslizó, sino que se teletransportó, como un destello, y apareció más cerca de la casa, a unos 50 metros de la reja. Y luego otro destello, y apareció más cerca aún. Venía hacia la casa. Mi mente, que estaba en shock, empezó a conectar las historias del pueblo con lo que estaba viendo. La bruja. La bola de fuego. Recordé lo que mi madre me había dicho, la noche en que le puso la ruda a mi hijo. Javier, hay una bruja que nos está molestando. Es una bruja de fuego. Quieren a Mateo, quieren su alma. Tienes que protegerlo con todo lo que tengas. Yo, en mi incredulidad, no le había creído del todo. Pensé que mi madre, en su fe, estaba exagerando. Pero ahora, viendo esa cosa flotando en el aire, tan real y tan antinatural, entendí el terror en sus palabras. La bola de fuego se acercó a la casa, se detuvo frente a la ventana de la habitación de Mateo. La luz se intensificó, se volvió más brillante, más roja. Empecé a sentir un calor seco en mi rostro, incluso a través del vidrio de la ventana de mi cuarto. No podía moverme. El miedo me había paralizado. La esfera de fuego pareció que me vio, y en ese momento giró un poco y me miró directamente, como si tuviera ojos. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, desde la nuca hasta los pies.
La bola de fuego empezó a flotar de un lado a otro, como si estuviera tratando de encontrar la forma de entrar. Yo me quedé quieto, respirando con dificultad. Vi la ventana de la habitación de mi hijo. Justo en el centro del marco, mi madre había puesto la cruz de palma bendita. La bola de fuego se detuvo frente a la cruz, como si la sintiera, y se quedó ahí, quieta, un buen rato. Luego, como si se frustrara, la luz se atenuó y la bola de fuego se alejó de la casa, flotando lentamente, de vuelta hacia el cerro. Cuando por fin se perdió de vista, mi cuerpo se aflojó. Caí de rodillas, temblando. Elena, que se había despertado con mi movimiento, me vio en el suelo. «¿Qué pasó, Javier? ¿Estás bien?» No le pude responder. Solo la abracé con todas mis fuerzas. La abracé como si mi vida dependiera de ello. No le conté lo que vi. No me iba a creer. Los días siguientes fueron una tortura. El miedo a la noche se volvió constante. No podía dormir. Me quedaba en 1900 en vela, observando la ventana, el camino al cerro. Me volví paranoico. Elena notó mi cambio. Me preguntó qué me pasaba. No le quise decir. La vi tan agotada, tan frágil. No quería que su miedo se sumara al mío. Una noche, no aguanté más. Eran cerca de las 11 de la noche, y yo estaba tan nervioso que mi cuerpo no podía conciliar el sueño. Salí al patio, a fumar un cigarro. El aire estaba fresco, la luna llena alumbraba todo. De repente, escuché un ruido, un silbido seco, agudo, que venía del cerro, y luego otro, y otro. Como si alguien se estuviera comunicando. Me di la vuelta, vi hacia el cerro. Ahí estaba. La bola de fuego, la misma de la otra noche. Estaba más arriba, flotando entre los árboles. Y no venía sola. Vi otra bola de fuego, y luego otra. Eran 3. Flotando en silencio, bajando del cerro, moviéndose en una especie de formación. Mi corazón se detuvo. 3 brujas. Me metí corriendo a la casa. Cerré la puerta con el seguro y fui al cuarto de Mateo. Él estaba durmiendo en su cuna, con la rama de ruda a un lado. Lo tomé en mis brazos, lo abracé fuerte. Sentí su calor, su respiración tranquila. Me di cuenta de que mi deber era proteger a mi hijo, costara lo que costara. Me fui a la cocina, tomé el cuchillo más grande que encontré y me senté en una silla, frente a la ventana. Me quedé ahí, con mi hijo en brazos, viendo cómo esas 3 esferas de fuego se acercaban a la casa. Esta vez no se movían, con destellos. Flotaban despacio, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. No sentía miedo, sentía rabia, una rabia pura, la rabia de un padre que defiende a su cría. Las 3 bolas de fuego se detuvieron frente a la casa, una en la ventana de mi cuarto, otra en la de la cocina y una en la de la sala. Se quedaron ahí, flotando, la luz pulsando. Yo me quedé quieto, con el niño en brazos. El silencio era total. La única luz en la casa era la de la luna que entraba por las ventanas. Vi el reloj de la cocina. Eran la 1:30 de la mañana. Me di cuenta de que esas cosas no se movían, solo estaban ahí, observando, buscando una forma de entrar. Y yo estaba ahí, esperándolas. Un gato me pasó por las piernas, maullando. Lo miré. El gato se quedó viendo la ventana de la cocina, con el lomo erizado. Sentí que los animales también percibían esas cosas. Así nos quedamos, yo en mi silla, con mi hijo dormido en mis brazos, y esas 3 cosas afuera. En ese momento, recordé las palabras de mi madre.
Una bruja no puede entrar si hay tijeras abiertas en forma de cruz bajo la cama de un niño, o una cruz de palma bendita. Se frustran, se cansan. Tienes que resistir, tienes que aguantar. Me di cuenta que esa era la clave. Resistencia. Aguantar. No ceder al miedo. Si les mostraba miedo, si me rendía, iban a ganar. Me quedé quieto. No me moví. El niño dormía en mis brazos. Sentí un alivio inmenso al saber que él estaba a salvo, al menos por ahora. El tiempo pasó lentamente. Me dolían los brazos de sostener a mi hijo, la espalda me dolía de estar sentado en la silla, pero no me moví. Las bolas de fuego, al cabo de un buen rato, se empezaron a mover. Se alejaron de nuevo, hacia el cerro, una por una, como si se rindieran. Cuando la última bola de fuego se perdió de vista, mi cuerpo se aflojó de nuevo. Caí de rodillas al suelo, con el niño en mis brazos, y lloré. Lloré de miedo, de rabia, de impotencia, pero también de alivio. Había ganado, al menos por esa noche. A la mañana siguiente, no le dije nada a Elena. No tenía caso. No me iba a creer. Iba a pensar que estaba loco. Pero la paz no volvió. La paz que había sentido cuando las bolas de fuego se fueron, se desvaneció con la luz del día. Ahora el miedo era constante. Me volví obsesivo con la protección. Puse más cruces de palma en todas las puertas. Puse más tijeras bajo el colchón de Mateo. Le puse un escapulario en su cuello. Me volví una sombra de lo que era. La gente del pueblo empezó a notar mi cambio. Un día, el doctor Ismael me detuvo en la plaza. Javier, ¿qué te pasa? Te ves pálido, no duermes. ¿Hay algo que no me estás diciendo? No le quise decir. No tenía sentido. Él, un hombre de ciencia, se iba a reír de mí. Solo le dije que estaba cansado. Me dio una palmadita en la espalda y se fue, pero el miedo volvió a la casa. Un miedo sutil, pero constante, como un goteo. Los ruidos, unos rasguños en la ventana, las pisadas en el techo, un silbido en la noche y el olor a tierra, mojada, a monte, que se colaba por las rendijas de las ventanas, un olor que me revolvía el estómago. Una noche me despertó un ruido fuerte, como si algo hubiera caído en el techo. Me levanté asustado, fui a la ventana. No vi nada, pero el ruido se repitió. Un ruido de alguien caminando en el techo. No era un animal. Eran pasos. Pasos de persona. Sentí un escalofrío. Y luego el olor. Ese olor a tierra mojada. Fuerte, nauseabundo. Sentí que alguien estaba arriba, justo sobre mi cuarto. Fui al cuarto de Mateo. Lo abracé. Lo protegí. Me senté con él en la cuna y me quedé ahí, toda la noche, escuchando los pasos y un silbido. El mismo silbido agudo que había escuchado la otra noche. Sentí que no me quedaba mucha energía, que mi cuerpo estaba al límite. A la mañana siguiente, le dije a Elena que teníamos que irnos. ¿Irnos? ¿A dónde, Javier?, me preguntó. A la casa de tu mamá. Solo por unos días. Necesitamos descansar. Ella me miró. Vio el miedo en mis ojos y no me preguntó nada más. Se dio cuenta de que algo andaba mal, pero no se atrevió a preguntar. Juntamos algunas cosas y nos fuimos. Nos quedamos en casa de mi suegra. El niño volvió a ser el mismo de antes. Dormía tranquilo. No lloraba, pero yo no podía dormir. Mi mente seguía en la casa, en el cerro, en la bola de fuego. Sentía que en cualquier momento esas cosas nos iban a encontrar. Un día, mi suegra me vio muy mal. Me preguntó: Javier, ¿qué te pasa? No me mientas. Sé que hay algo. Es esa casa, ¿verdad?
Le dije que sí, que algo raro pasaba en esa casa. Le conté todo. Lo de los llantos, los olores, el frío, las bolas de fuego. Ella, una mujer sabia, me escuchó con atención. Cuando terminé, se quedó callada, pensando. Javier, me dijo por fin, no eres el primero al que le pasa. Hace muchos años, la gente del pueblo hablaba de eso. La bola de fuego. Dicen que es una mujer, una bruja, que vive en el cerro, que se transforma para chuparles la vida a los niños. Dicen que si la miras a los ojos, si te atreves a verla sin miedo, se va. No puede entrar en tu casa si estás protegiendo a tu hijo con amor. Se alimenta del miedo. Si no tienes miedo, no tiene poder. ¿Pero qué hago?, le pregunté. No podemos vivir con este miedo. Tienes que protegerte, me dijo. Y tienes que pedirle ayuda a alguien que sepa. A la tía Chona, la curandera del pueblo. Ella te puede ayudar. Ella sabe de estas cosas. Me fui a ver a la tía Chona esa misma tarde. Era una anciana, con la piel arrugada como una pasa, y unos ojos negros y profundos que parecían ver a Minnocintos a través de uno. Le conté mi historia. Ella me escuchó, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callada por un rato. Javier, me dijo, tu miedo es su alimento. Lo que te está molestando es una bruja de fuego. Te está probando. Sabe que tu amor por tu hijo es un escudo, pero quiere que te rindas. Quiere que te quedes sin fuerzas. Por eso te ha atacado. Te ha mandado a sus amigas. Pero no eres el primero. A muchos les ha pasado. Y hay una forma de ahuyentarla. Definitivamente. Para siempre. Me pidió que la esperara al atardecer. Que fuera solo. Y me dio una bolsa con varias cosas. Unas hierbas secas, un puñado de tierra, un trozo de incienso. Esto es para que la invites a entrar, me dijo. Y un trozo de obsidiana. Es un espejo. Si la miras, la ves, ella se ve. Y al verse se reconoce. Y en el reconocimiento, se va. Vete y dile que la vas a esperar. Que no te vas a rendir. No uses armas. El arma es tu amor por tu hijo. Fui a la casa. Era de noche. Estaba solo. Dejé la bolsa en el suelo y me senté en la silla de la cocina. Me quedé ahí, esperando. A la medianoche sentí que algo me observaba. Me asomé a la ventana. El cerro estaba oscuro. Y luego vi un destello. La bola de fuego. Venía hacia la casa. No me moví. Me quedé quieto, respirando hondo. La bola de fuego se detuvo frente a la ventana. Me miró. Yo la miré de vuelta. Sentí un miedo inmenso. El corazón me latía a 1000 por hora. Pero recordé las palabras de la tía Chona. Si la miras, ella se ve. Me acordé de mi hijo, de su cara de angelito. Y mi miedo se transformó en rabia, una rabia fría, controlada. No le iba a dar el gusto de verme asustado. La bola de fuego empezó a pulsar. La luz se intensificó. Sentí el calor en la cara, y en ese momento me armé de valor. Tomé la obsidiana, el espejo, y lo puse frente a la ventana. La bola de fuego se quedó quieta, como si se hubiera topado con una pared invisible. La luz pulsó un par de veces. Y luego, el fuego se apagó. No fue un apagado, como el de una vela. Fue un desvanecimiento. El fuego, la luz, se fue atenuando, como si se estuviera extinguiendo. Y en el lugar de la bola de fuego, vi algo. No era una forma definida, sino una especie de silueta, un brillo oscuro, que se hizo cada vez más tenue. Y al final, no quedó nada. El olor a tierra mojada desapareció. El frío se fue. Sentí el calor de la casa, el calor normal. Me quedé ahí,
en la cocina, por un buen rato. Y al final, me fui a mi cuarto, me acosté, y por primera vez en meses, me dormí. A la mañana siguiente, me levanté. El sol entraba por la ventana. No sentí el miedo, no sentí nada. Volví a ser yo. Y lo más importante, mi hijo volvió a ser mi hijo. Un niño normal. Alquilamos la casa. Y nos quedamos a vivir con mi suegra. Y hasta ahora, el niño duerme en su cama tranquilo, sin llorar. Y yo, por primera vez, me siento en paz. Pero de vez en cuando, me levanto en la noche, me asomo por la ventana y miro al cerro. Y en la oscuridad, en la negrura, a veces siento que alguien me observa. Y siento un escalofrío que me recorre el cuerpo. No es miedo, es algo más. Es la sensación de que aunque la batalla se ganó, la guerra no ha terminado. Recuerdo que, en mi niñez, las noches en el rancho de mis abuelos eran un tapiz de sonidos. El constante zumbido de los grillos, el ladrido lejano de los perros en las parcelas vecinas, y de vez en cuando, el ulular melancólico de un tecolote. Era un canto familiar. Parte de la vida en San Baltasar Chichicapam, un pueblo encajado entre cerros donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente, más lento, regido por el sol y la lluvia. Yo era apenas un chamaco de unos 10 años cuando las cosas empezaron a torcerse, aunque en ese momento no lo supe. Los abuelos, Eutimio y Jacinta, eran gente de campo, curtida por el sol y la tierra. Él, un hombre callado, de pocas palabras, pero con una mirada que te leía el alma. Ella, una mujer menuda pero fuerte, con manos que sabían de tortillas y remedios caseros. Mi padre, por cuestiones de trabajo en la capital, nos enviaba a mí y a mi hermana, Xochitl, a pasar temporadas largas con ellos, sobre todo en vacaciones. Era un respiro del bullicio de la ciudad, un regreso a las raíces, aunque entonces lo veía más como una obligación. El rancho no era grande, pero tenía lo suficiente para vivir. Una pequeña parcela de maíz, unos cuantos árboles frutales y un corral donde criaban gallinas, guajolotes y de vez en cuando algún marrano para la venta o para las fiestas. Era ese corral el epicentro de nuestros juegos infantiles y a la postre el escenario de la extraña sucesión de eventos que marcarían un antes y un después en mi percepción de lo real. Todo comenzó de forma sutil, casi imperceptible. Una mañana, la abuela Jacinta encontró una gallina muerta en el corral. No era algo inusual. A veces algún zorro o un perro extraviado lograba colarse. Lo raro fue que no había señales de forcejeo, ni plumas esparcidas por doquier, ni la jaula rota. La gallina estaba intacta, como si hubiera muerto de un susto, solo con una pequeña herida limpia en el cuello, casi imperceptible, como una punción minúscula. El abuelo Eutimio, después de revisar el perímetro, solo se encogió de hombros y murmuró algo sobre cosas de la noche. Lo enterramos, como era costumbre, y no le dimos mayor importancia. Pasaron unos días y otra gallina apareció de la misma manera. Luego un guajolote. Siempre la misma escena. El animal sin vida, sin signos evidentes de violencia, solo esa pequeña marca casi invisible. La abuela empezó a preocuparse. Susurró que algo andaba mal y empezó a esparcir ceniza y sal alrededor del corral, un ritual antiguo que, según decía, ahuyentaba los malos espíritus. Nosotros, Xochitl y yo, lo veíamos como parte de las costumbres del pueblo, un poco folclórico, sin entender la seriedad de su temor. Una noche, el abuelo decidió montar guardia. Era un hombre de costumbres, y romper su rutina de sueño no era poca cosa.
se armó con su viejo machete, más por costumbre que por necesidad, y se sentó en un banquito junto a la puerta del corral, envuelto en su cobija. La luna llena iluminaba el patio, transformando las sombras en figuras caprichosas. Yo, que siempre fui un poco más inquieto que Xochitl, no pude conciliar el sueño. La curiosidad me picaba. Me levanté sigilosamente y me asomé por la ventana. Desde allí pude ver la silueta inmóvil de mi abuelo, como una estatua tallada en la penumbra. Estuve observándolo por lo que parecieron horas, hasta que el cansancio me venció. A la mañana siguiente la noticia: otro guajolote muerto. El abuelo Eutimio estaba lívido. No había visto nada, no había escuchado nada. Juraba que no se había dormido ni un instante. Su semblante, siempre sereno, ahora mostraba una mezcla de perplejidad y un miedo apenas contenido. Fue entonces cuando las historias del nahual empezaron a circular en la casa, susurradas por la abuela con una voz grave que helaba la sangre. Dicen que hay hombres que pueden transformarse, mi niño, me decía, mientras preparaba el atole por las mañanas. Se vuelven animales para robar, para hacer daño, y a veces se les ven los ojos, ojos de gente. Esa última frase se me grabó a fuego. Xochitl, que era más pragmática, se burlaba de esas supersticiones. Pero yo sentía un escalofrío que me recorría la espalda cada vez que la abuela mencionaba el tema. No era miedo a los fantasmas de las películas. Era un miedo más profundo, ancestral, que se anidaba en la incertidera de lo desconocido. El abuelo, al ver que sus guardias eran inútiles, decidió construir una trampa. Era una jaula rudimentaria de madera y malla metálica, con un cebo de 1900 maíz en el interior. La instaló en un rincón del corral, esperando atrapar a cualquier animal que osara entrar. Pero la trampa nunca atrapó nada. Los animales seguían muriendo, uno tras otro, con la misma herida pulcra, sin dejar rastro de su agresor. La tensión en la casa era palpable. La abuela ya no cantaba mientras cocinaba. El abuelo pasaba las noches en vela, con un semblante cada vez más demacrado. Nosotros, Xochitl y yo, sentíamos ese peso en el ambiente, esa opresión que se adentraba en los rincones más oscuros del rancho. Una tarde, mientras ayudaba al abuelo a recoger leña, él me miró directamente a los ojos, algo inusual en él. «Adán», dijo, su voz apenas un susurro, «tenemos que estar alerta. Hay algo aquí que no es de este mundo, o sí lo es, pero no es de la manera que conocemos». La franqueza en su voz me aterró más que cualquier historia de la abuela. Él, el hombre más sensato que conocía, estaba admitiendo que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Esa noche, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. La curiosidad y un naciente sentido de proteger a mi familia me impulsaron a actuar. Después de que Xochitl y los abuelos se durmieron, me levanté de la cama. La luna, esa noche, era apenas una media luna pálida, bañando el rancho en una luz tenue y espectral. El viento ululaba suavemente, haciendo crujir las viejas maderas de la casa. Me dirigí sigilosamente a la cocina, tomé una navaja pequeña del cajón y me escabullí al patio. Me metí en un rincón oscuro del corral, escondiéndome detrás de una pila de leña, donde la sombra era más densa. Mi corazón latía desbocado, como un tambor chamánico. El frío de la noche me calaba los huesos, pero la adrenalina me mantenía alerta. Estuve allí, inmóvil, por lo que pareció una eternidad. El tiempo se estiró y se contrajo. Los grillos continuaban su incesante coro, y el aire olía a tierra húmeda y a hierba recién cortada. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad, empezaron a discernir las formas en la penumbra. Las gallinas, agrupadas, parecían pequeñas montañitas de plumas. Los guajolotes,
silenciosos, dormían en sus perchas. Y entonces lo vi. No fue un animal, no fue un perro extraviado ni un zorro. Era una sombra, una figura que se movía con una agilidad sorprendente, casi deslizándose sobre la tierra. No hacía ruido. Era más grande que un coyote, pero no tan imponente como un lobo. Se acercó a la jaula de los guajolotes, sus movimientos fluidos, antinaturales. Mis ojos intentaron enfocar, de verdad intentaron darle forma, pero era como si la oscuridad se aferrara a esa criatura, impidiéndome verla con claridad. Sin embargo, en un instante, cuando se inclinó sobre uno de los guajolotes, la tenue luz de la luna rozó su cabeza. Y ahí, por una fracción de segundo que se grabó a fuego en mi memoria, vi dos puntos brillantes. No eran los ojos redondos y opacos de un animal. Eran ojos, ojos de persona. Brillaban con una inteligencia fría, una especie de astucia depredadora que me heló la sangre. Eran dos chispas oscuras, profundas, que parecían observarlo todo, incluso a mí, escondido en mi ignorancia. La penumbra, el miedo me paralizó. No era el susto de un niño. Era un terror primario, visceral, que me oprimía el pecho y me impedía respirar. Quería gritar, quería correr, pero mi cuerpo no respondía. Mis músculos estaban tensos, inmovilizados por la imagen de esos ojos. Vi cómo la criatura se movía con una rapidez inhumana y escuché un sonido apenas perceptible, como un pequeño clic, y luego el animal se desplomó sin un solo graznido. No hubo lucha, no hubo plumas volando, solo el silencio de la muerte, instantánea. La criatura se irguió lentamente y sus ojos volvieron a buscar en la oscuridad. Estoy seguro de que me sintió. Estoy seguro de que sabía que estaba allí. Por un segundo interminable, esos dos puntos brillantes se fijaron en mi escondite. No había hostilidad en ellos. No había furia. Solo una curiosidad gélida. Una calma perturbadora. Luego, con la misma fluidez con la que había llegado, la sombra se alejó, deslizándose entre los arbustos, hasta desaparecer en la oscuridad total del campo. Me quedé allí, temblando, durante lo que parecieron horas. El frío ya no era físico, era un frío que venía de dentro, de la comprensión de que el mundo era mucho más vasto y extraño de lo que había imaginado. Cuando el sol comenzó a asomarse tímidamente por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas, pude finalmente moverme. Salí de mi escondite, mis piernas temblaban y me arrastré de regreso a la casa. El guajolote yacía muerto, exactamente como los anteriores, con la misma pequeña herida limpia en el cuello. No le conté a nadie lo que había visto. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo describir esos ojos? Sabía que el abuelo Eutimio me creería, pero no quería añadir más carga a su ya angustiado espíritu. La abuela Jacinta, con su fe en las leyendas, quizás lo entendería, pero la idea de pronunciar en voz alta lo que había presenciado me aterraba. Xochitl, seguramente, se burlaría, así que guardé el secreto, un peso que se instaló en lo más profundo de mi ser. Las muertes de los animales cesaron después de esa noche. La criatura, el nahual, no volvió, o al menos no en el corral de mis abuelos. La vida en el rancho recuperó su ritmo, aunque una cicatriz invisible quedó marcada en el ambiente. El abuelo Eutimio, aunque aliviado, nunca dejó de mirar las sombras con una nueva cautela. La abuela Jacinta, por su parte, continuó con sus oraciones y sus rituales de protección, ahora con una convicción aún más profunda. Cuando mis vacaciones terminaron y regresé a la ciudad con Xochitl,
El contraste fue abrumador. El ruido, las luces, la gente. Todo parecía superficial, ajeno a la oscuridad que había vislumbrado. Intenté olvidar, intenté racionalizarlo. Quizás fue un sueño, una alucinación producto del miedo, pero la imagen de esos ojos humanos en la penumbra, regresaba a mí en los momentos más inesperados, en el silencio de la noche, en la soledad de mis pensamientos. A medida que crecí, el recuerdo no se desvaneció, se transformó. Ya no era un terror paralizante, sino una especie de entendimiento tácito de que la realidad es un velo delgado, y que detrás de él, en los rincones más recónditos de nuestro mundo, existen cosas que desafían la lógica, que habitan en la intersección de lo animal y lo humano. La experiencia me dejó una marca indeleble, una sensibilidad diferente hacia lo inexplicable. Años después, ya como adulto, me encontraba de visita en San Baltasar Chichicapam, solo, pues los abuelos ya no estaban. El rancho, envejecido pero aún en pie, conservaba los ecos de mi infancia. Paseando por el pueblo, en la plaza, escuché a un par de viejos campesinos hablar en voz baja, con susurros cargados de misterio. Mencionaron a un hombre, un tal Eusebio, que había desaparecido sin dejar rastro hacía mucho tiempo. Era conocido por su habilidad para desaparecer en el monte y su mirada penetrante. No dijeron nada más, pero un escalofrío me recorrió la espalda. La conversación se desvió a otros temas, a la cosecha, al clima. Pero yo me quedé con esa mención, con la imagen de unos ojos que no encajaban en la forma animal. Todo esto que te voy a contar no pasó aquí en la ciudad. Pasó en un rancho en el interior, en Chimaltenango, donde mis abuelos tenían una finca de café. Era un lugar hermoso, con la neblina cubriendo los cerros por la mañana y el aroma a tierra húmeda y café tostado flotando en el aire. De niño, yo pasaba los veranos enteros ahí. Era mi paraíso. Me gustaba ver a mi abuelo, don Cándido, montando su caballo, un alazán noble llamado Lucero. Era su orgullo. Lucero tenía una crin larga y sedosa, casi plateada, que mi abuelo peinaba con devoción todas las tardes. Decía que una buena crin era el reflejo de la salud del animal. Yo era un niño tímido. Casi siempre andaba solo, siguiendo a mi abuelo en sus labores o escuchando a mi abuela, doña Petrona, contar cuentos mientras tejía canastos. Ella era una mujer de pocas palabras, pero cuando hablaba, uno se sentía como si estuviera escuchando un secreto del mundo. Ella fue la primera que me habló del sombrerón. Me dijo que era un ser pequeño, con un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro y que se pasaba las noches tocando una pequeña guitarra. Decía que no era malo, que solo buscaba a las muchachas y a los animales que le gustaban para encantarles, para trenzarles el pelo o la crin y luego no soltarlos. Yo me asustaba, claro, pero lo veía como una historia, una de tantas que la gente del campo se cuenta para no sentir tanto la soledad de la noche. El verano en que cumplí 10 años fue diferente. Mis padres me dejaron en la finca de mis abuelos y se fueron a la capital por asuntos familiares. Eran 3 meses de total libertad. El primer mes fue perfecto, como siempre. Corría por los cafetales, ayudaba a mi abuelo con las herramientas y por las tardes me sentaba en el porche a escuchar el canto de los pájaros. Pero las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, no con un susto. Fue lento, casi imperceptible. Empezó con Lucero. Una mañana, cuando mi abuelo lo fue a buscar para ensillarlo, lo encontró en el establo con la crin completamente trenzada. No era una trenza normal, como las que hacía mi abuela en el pelo. Era una trenza fina, muy fina, con nudos diminutos
y tan apretada que era imposible de deshacer. Mi abuelo se quedó mudo. No dijo nada. Solo pasó la mano por la crin con una expresión de desconcierto. Yo me acerqué y vi los nudos. Parecían hechos por una mano de aguja, no por la de un hombre. Eran tan pequeños que casi no se veían. Mi abuelo intentó deshacerlos, pero no pudo. Terminó por cortar la trenza. Lucero se quedó con una crin despareja, como si un niño le hubiera dado un mal corte de pelo. Mi abuelo no mencionó nada, pero lo vi preocupado. Se pasaba las tardes en el establo, vigilando al caballo. A la siguiente semana, pasó algo parecido. Esta vez, fue con el gallinero. Una mañana, cuando mi abuela fue a recoger los huevos, encontró las gallinas en un estado de pánico y el pelo de las colas trenzado de la misma forma, con nudos tan pequeños que casi parecían invisibles. Mi abuela se persignó. Me miró y por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. «Es él, abuelo», le susurré. «El sombrerón». Mi abuelo se quedó serio. No me corrigió. Solo se quedó mirando las gallinas con una expresión sombría. Ambiente en la finca se volvió tenso. Por las noches me quedaba en la cama, escuchando. El campo tiene sus propios sonidos. El canto de los grillos, el ladrido de los perros, el ulular de las lechuzas. Pero ahora se había añadido otro sonido. Un sonido débil, casi un suspiro, que parecía venir de lejos, del pozo o del camino. Era el sonido de una guitarra. No una guitarra grande, no. Era una guitarra diminuta, con un sonido agudo, casi metálico, que parecía flotar en el aire. La melodía era extraña, repetitiva, pero de alguna manera, hipnótica. Me quedaba despierto, escuchando, intentando descifrar de dónde venía. A veces, la melodía se acercaba y me sentía tan nervioso que me metía bajo las cobijas. Una noche, me despertó mi abuela. «Despierta, niño», me dijo en un susurro. «Ve lo que está pasando». Salí de la cama con el corazón a 1000 por hora. Mi abuela me llevó a la ventana de su cuarto. «Mira», me susurró, y lo vi. En el patio, a un lado del pozo, había una figura. No se veía bien, era muy oscuro, pero vi un sombrero grande, enorme, que parecía cubrir todo el cuerpo. La figura era pequeña, diminuta, como un duende. Estaba de espaldas a la casa, con una de sus manos moviéndose, como si estuviera tocando algo. Y el sonido de la guitarra, la misma melodía extraña, llenaba la noche. Mi abuela me abrazó con fuerza. «Es él», me dijo. «No lo mires por mucho tiempo. Es peligroso. Se queda encantado». Yo no podía quitar la mirada. Era tan irreal. Era como ver una pesadilla con los ojos abiertos. De repente, la figura se detuvo, y con un movimiento lento, se dio la vuelta. La luz de la luna llena iluminó su rostro. No tenía rostro, solo una sombra profunda bajo el ala del sombrero. Me miró. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero, un frío que me llegó hasta los huesos. No era un miedo normal, era un miedo que te petrificaba, que te hacía sentir pequeño e insignificante. La figura levantó una mano, como si me estuviera saludando, y en la oscuridad de su rostro vi algo que brillaba. Eran 2 puntos, 2 ojos que parecían carbones ardientes. Me quedé helado. Mi abuela me jaló para atrás con fuerza y me cubrió los ojos con sus manos. «No lo mires, niño, no lo mires», me susurró, desesperada. Esa noche no pude dormir. Escuché la música de la guitarra hasta el amanecer. A la mañana siguiente mi abuela estaba pálida, con ojeras enormes. Mi abuelo no dijo nada, pero sus ojos estaban fijos en el pozo. Yo no me atrevía a salir.
El miedo a esa figura, a su sombrero, a su música, me había paralizado. Mi abuelo, un hombre de campo, un hombre que no le temía a nada, se veía derrotado. La siguiente semana, las cosas empeoraron. Mi abuela, una mujer que siempre había tenido un sueño profundo y reparador, empezó a despertar con el pelo trenzado. Eran las mismas trenzas diminutas y apretadas. Al principio, pensamos que era una pesadilla, que se había trenzado el pelo, ella misma sin querer. Pero cada mañana, una trenza nueva aparecía. Una en su cabello, una en su falda. Mi abuelo, desesperado, le puso a mi abuela un escapulario bendito, pero no sirvió de nada. Las trenzas seguían apareciendo. Una noche, estaba en mi cama, intentando dormir, cuando escuché un ruido en el cuarto de mis abuelos. No era un grito, no era un susto, era un lamento. Me levanté asustado, fui a la puerta. Vi a mi abuelo sentado en la cama, con la cabeza entre las manos. Mi abuela estaba de rodillas, llorando. No entendía lo que pasaba. Mi abuelo me miró y me hizo una seña para que me acercara. Me senté a su lado. Me tomó de la mano y me dijo: «Ya no podemos más, niño. El sombrerón se ha encaprichado de tu abuela. No la suelta. ¿Qué vamos a hacer, abuelo?». Le pregunté. «No lo sé, niño, no lo sé. Ya no sé qué hacer». Era la primera vez que escuchaba a mi abuelo con la voz rota. Me rompió el corazón. Yo, que siempre lo había visto como un hombre fuerte e inquebrantable, lo veía ahora derrotado. Al día siguiente, mi abuelo se fue a ver a un anciano en el pueblo, un curandero, don Genaro. Volvió con un puñado de hierbas y unas instrucciones. Nos dijo que teníamos que hacer un sahumador con las hierbas y ahumar toda la casa, que el humo de esas hierbas era la única forma de ahuyentar a el sombrerón. Nos dijo que teníamos que hacerlo por 3 noches seguidas, sin falta. La primera noche, mi abuelo, mi abuela y yo nos quedamos despiertos. Mi abuelo encendió el sahumador y un humo espeso, con un olor a hierbas secas y a tierra, llenó la casa. Escuché la música de la guitarra, pero esta vez se oía más lejos, como si estuviera a la distancia. Esa noche no pasó nada. Mi abuela no despertó con trenzas en el pelo. Yo me sentí aliviado, pensando que todo había pasado. La segunda noche, la música se oía aún más lejos. El humo del sahumador llenaba la casa. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un ruido. Un golpe. Era el caballo, Lucero, que relinchaba de forma desesperada. Salí corriendo. Mi abuelo ya estaba afuera, con una linterna en la mano. Lo vi. Un bulto oscuro, como una sombra, en el lomo de Lucero. La figura del sombrero grande estaba encima de mi abuelo, encima de su caballo. Sentí un miedo que me paralizó. Mi abuelo, un hombre grande y fuerte, estaba de rodillas en el suelo, con el rostro pálido. La figura del sombrero se bajó del caballo y se quedó mirándolo. El caballo se calmó de golpe. Y vi la crin de Lucero. Estaba llena de trenzas, más trenzas que la primera vez. Mi abuelo se levantó con dificultad. Tomó una vara y la agitó. La figura del sombrerón se movió, como si se estuviera burlando de él. Luego, la figura se levantó en el aire, flotando, y se fue, perdiéndose en la oscuridad del cafetal. Mi abuelo se quedó de pie, en silencio, mirando hacia donde se había ido la figura. Me miró y vi el miedo en sus ojos. Un miedo profundo, de esos que te marcan para siempre. La tercera noche, mi abuelo no quiso seguir con el sahumerio. Dijo que era inútil, que no servía de nada. Dijo que el sombrerón era más fuerte que él. Mi abuela lo miró y vi la impotencia en su rostro.
Yo me senté en un rincón, con el corazón en un puño. Sabía que no se había ido. Y por la noche, escuché la música de la guitarra. Estaba más cerca que nunca. Sentí que se había burlado de nosotros. Mi abuela, con una fuerza que yo no sabía que tenía, me tomó de la mano. «Niño», me dijo, «tienes que ayudarme. No hay otra forma. Si no lo hacemos, no nos vamos a liberar nunca». Me llevó a su cuarto y me dijo lo que teníamos que hacer. Me dijo que teníamos que enfrentar a El Sombrerón. Me dijo que el sombrerón solo podía ser ahuyentado si se le mostraba la verdad de su propia fealdad. Me dio un espejo de plata, y me dijo que lo llevara a mi cuarto, que si lo veía, lo viera en el espejo. Esa noche, me senté en mi cuarto, con el espejo en la mano. El miedo me consumía. Sabía que estaba haciendo una locura, pero la mirada desesperada de mi abuela me había dado la fuerza que necesitaba. Me quedé quieto, esperando. Y a la medianoche, escuché el sonido de la guitarra diminuta. Sentí un escalofrío. La música se acercaba. Y luego, sentí que la figura del sombrerón estaba afuera de mi ventana. Me armé de valor, me levanté y me acerqué a la ventana. Me asomé con cuidado, y ahí estaba, la figura del sombrerón, con su sombrero enorme y su guitarra diminuta flotando en el aire, mirándome. Me miró, y en la oscuridad bajo el sombrero, vi sus ojos, los dos puntos de luz. Sentí un frío que me llegó hasta los huesos, pero recordé las palabras de mi abuela, y levanté el espejo. La figura del sombrerón se quedó quieta, y de repente, la música de la guitarra se detuvo, y vi lo que pasaba. La figura del sombrerón no me estaba viendo a mí. Estaba viendo su reflejo en el espejo. Se vio a sí mismo. Se vio la sombra que era, el sombrero que le cubría el rostro. La figura se quedó inmóvil, y la luz en sus ojos se desvaneció, como si una vela se hubiera apagado. Y luego, la figura se fue. No se fue flotando, no. Se desvaneció, como si hubiera sido una sombra en la pared que se había ido con la luz. Me quedé ahí, con el espejo en la mano, por un buen rato. El miedo se había ido. El aire estaba tranquilo. Escuché el canto de los grillos, y por primera vez en semanas, dormí. A la mañana siguiente, me desperté. El sol entraba por la ventana. Fui al cuarto de mis abuelos. Mi abuela estaba durmiendo, en un sueño profundo y tranquilo. Mi abuelo estaba despierto, pero su rostro ya no tenía la preocupación de antes. Nos miramos, y no tuvimos que decir nada. Sabíamos que habíamos ganado. Nos fuimos de la finca un par de semanas después. Mis abuelos no quisieron volver. Mi abuelo vendió la finca. Yo no he vuelto. Ya han pasado muchos años. Mis abuelos ya no están conmigo, y yo me he convertido en un hombre. Pero a veces, cuando la noche es oscura, y el aire está frío, y el silencio es total, siento un escalofrío, y me acuerdo del lucero, del caballo, de la crin trenzada, y me acuerdo del sombrerón, y de su sombrero, y de su música, y de sus ojos, y a veces, en la quietud de mi casa, miro hacia el patio, y siento la sensación de la memoria, de esa historia que me persigue, y pienso en lo que me dijo mi abuela, que la única forma de vencer al miedo es mirarlo de frente, y que en la verdad uno encuentra la fuerza para ahuyentar a las sombras. Mi padre, un hombre de río, siempre decía que el Magdalena tenía su propio pulso, un latido que se sentía en el aire, en la humedad pegajosa de las tardes
y en el murmullo constante de la corriente. Nací y crecí en La Dorada, un puerto de Caldas que vive de espaldas a ese cauce imponente. Mi nombre es Aurelio, pero todo el mundo me conoce por Aurelio del Río, una etiqueta que me quedó desde niño, porque siempre estaba con mi papá, aprendiendo a lanzar las atarrayas, a reconocer el canto de los pájaros que anuncian la lluvia y, sobre todo, a respetar el poder del agua. Mi padre, Efraín, era un hombre sereno, de pocas palabras, pero sus ojos tenían la sabiduría de los años pasados en la orilla, bajo el sol inclemente. Él me enseñó a no tenerle miedo al río, pero sí a serle cauto. El río da, y el río quita, me repetía, y esa frase se me metió hasta los huesos. Cuando era un adolescente, mis días transcurrían entre la escuela, el trabajo en la finca de mi tío Alipio y, por supuesto, las interminables jornadas de pesca con mi padre. Las noches eran lo mejor, sentados en la orilla. La brisa fresca nos aliviaba del calor del día, y las historias de los viejos pescadores fluían como el mismo río. Hablaban de crecientes inesperadas, de tesoros escondidos, de mujeres que desaparecían en la neblina de la madrugada. Y por supuesto, hablaban de él, el Mohan. Al principio, para mí, era solo una historia más, un cuento de viejas para asustar a los jóvenes. Lo describían como un hombre peludo, con ojos brillantes como dos luciérnagas en la oscuridad, que vivía en una cueva debajo del agua y que tenía la capacidad de encantar a las muchachas y espantar a los pescadores. Mi padre se reía de esas historias. Pura superstición, decía, aunque yo lo notaba a veces más callado, con la mirada perdida en los remolinos que se formaban cerca de la orilla, como si buscara algo. Mi hermana, Elodia, era la viva imagen de la juventud. Tenía 18 años, el pelo negro y largo que le caía en cascada hasta la cintura, y una risa tan dulce que parecía música. Era la alegría de la casa, siempre cantando, siempre con una energía desbordante. Un día, con la ingenuidad que la caracterizaba, decidió que quería aprender a pescar. Mi padre accedió a regañadientes, preocupado por los peligros del río, pero no pudo negarse a su mirada de súplica. Las primeras lecciones fueron un caos divertido. Elodia se enredaba en la atarraya, se resbalaba en la orilla y terminaba con los pantalones llenos de barro. Pero era feliz. Y su felicidad era contagiosa. Fue en esas tardes de aprendizaje que las cosas empezaron a cambiar. De repente, Elodia se volvía pensativa, callada. Me preguntaba por las historias del Mohan, con una seriedad que no le conocía. Le decía que eran solo cuentos, que no debía darle importancia, pero ella me miraba con esos ojos grandes y oscuros, como si supiera algo que yo no. Un día, mientras estábamos solos en la orilla, me dijo que había escuchado una voz en el agua. Aurelio, es una voz tan bonita. Parece que canta. Yo me reí. Será el eco del río, Elodia, o el viento. Pero ella insistió. No, es una voz que me llama por mi nombre. La escuché en el remolino, por la poza de la Ceiba. Esa poza, una curva peligrosa donde la corriente se aceleraba, era conocida por ser un lugar de leyendas y, para mi padre, de precaución. A partir de ese momento, la transformación de Elodia fue lenta y perturbadora. Perdió su risa fácil. Se pasaba horas mirando el río, absorta, como si estuviera esperando algo. Dejaba de comer y, cuando lo hacía, era con desgana. Sus ojos, antes tan llenos de vida, adquirieron un brillo ausente, distante. Mi padre, al principio, pensó que se trataba de las cosas de la edad, de un amor de juventud, pero yo sabía que no era eso. Elodia ya no hablaba de muchachos, solo hablaba del río,
de la voz, de los sueños que tenía. Sueños en los que un hombre le cantaba en un idioma que ella no entendía, pero que le llenaba el alma de una extraña paz. Una noche, me desperté por el murmullo de voces en la oscuridad. Fui al pasillo y vi a Elodia, de pie, en la puerta principal. Vestida con una bata blanca, su figura era etérea en la penumbra. Estaba a punto de abrir la puerta. «Elodia, ¿qué haces?», susurré. Ella se volteó y me miró con una expresión que no he podido olvidar. Sus ojos tenían un brillo desconocido, casi animal. «Me voy». «Él me está llamando», dijo, su voz monótona, como la de alguien en un trance. La agarré del brazo. «No, Elodia, vuelve a la cama», forcejeó. Su fuerza era inusual, una fuerza que no parecía ser suya. Mi padre se despertó con el ruido y, al ver la escena, entendió de inmediato. Con una urgencia que no le había visto antes, la contuvo y la trajo de vuelta a la cama. Elodia se desplomó, inerte, como una muñeca de trapo, y cayó en un sueño profundo y agitado, como si luchara contra un demonio interior. Al día siguiente, mi padre decidió que no pescaríamos más con Elodia. Le prohibió acercarse a la orilla del río, a pesar de las protestas silenciosas de mi hermana. Ella obedeció, pero su espíritu se marchitó. Se pasaba los días sentada en la puerta de la casa, con la mirada fija en el horizonte, en la dirección del río. Era como si su alma ya no estuviera con nosotros. Los ancianos del pueblo, al verla, se persignaban y murmuraban sobre el hechizo del Moán. Mi padre, hombre de ciencia y de campo, se resistía a aceptar la explicación, pero la evidencia era innegable. La salud de Elodia se deterioraba a pasos agigantados. Estaba pálida, flaca, con ojeras profundas que le daban un aspecto fantasmal. Desesperado, mi padre buscó la ayuda de una curandera del pueblo, doña Lilia, una mujer vieja que vivía en las afueras y que conocía los secretos de las hierbas y los rituales. Doña Lilia, al ver a Elodia, solo asintió con la cabeza, como si ya supiera la historia. Nos dio a mi padre y a mí una serie de instrucciones. Necesitan traer el agua del río, de la poza de la Ceiba, y deben hacerlo en la noche, bajo la luna llena. Con esa agua la bañarán y le echarán sal y ceniza. El río tiene su dueño, y el Mohan es el dueño. La idea de ir a la poza de la Ceiba en la noche me llenó de pavor. Era el lugar que Elodia había mencionado, el lugar del remolino. Esa noche, bajo una luna enorme y redonda que iluminaba el camino con una luz plateada, mi padre y yo salimos con un balde y la angustia en el alma. El aire estaba espeso, pesado. El canto de los grillos era ensordecedor, y el viento susurraba entre los cañales, haciendo sonidos que parecían voces. Cuando llegamos a la orilla, la poza de la Ceiba era un espectáculo de sombras y luces. El remolino giraba, un ojo oscuro en la superficie del río. Mi padre, con una determinación que me dio fuerza, se acercó con cuidado, mientras yo lo observaba, con un escalofrío en la espalda. Él metió el balde en el agua, y en ese instante, un remolino mucho más grande se formó a su lado. La corriente se aceleró con una furia inesperada, y en la neblina que se levantó del agua, lo vi. Era una figura grande, oscura, con la silueta de un hombre, pero cubierta de algo que parecía pelo o musgo, con los hombros anchos y las manos con garras, y en su cabeza, 2 puntos brillantes, 2 ojos que brillaban con una luz fosforescente. Me miró, o eso sentí. No era una mirada de odio, sino de posesión, como si el río nos estuviera mostrando que Elodia le pertenecía.
Mi padre gritó, soltó el balde y retrocedió, su cara pálida por el susto. El balde se hundió en el remolino y desapareció. El mohán, si es que eso era lo que era, se desvaneció tan rápido como apareció, dejando solo el remolino enojado. Regresamos a la casa con las manos vacías y el miedo en el corazón. Mi padre, un hombre que no le temía a nada, estaba desorientado. Su cara era un lienzo de terror. Esa noche, el estado de Elodia empeoró. La fiebre subió y empezó a hablar en sueños, murmurando el nombre de alguien que no conocíamos, con la voz quebrada. La curandera Lilia, al ver nuestro fracaso, nos dio la última opción. Tienen que ofrecerle algo que le pertenezca a la muchacha, algo que la una a la tierra, no al río. Mi padre, sin dudarlo, tomó un collar que Elodia había hecho con semillas de palma y lo tiró al río en la poza de la ceiba. Luego, con una desesperación que me partió el alma, se arrodilló y le suplicó al río, a la criatura que lo habitaba, que le devolviera a su hija. Le habló con la voz de un padre que ha perdido toda esperanza, con la humildad del que se enfrenta a una fuerza que lo supera. Las palabras de mi padre flotaron en el aire, se mezclaron con el canto de los grillos y el murmullo del río. Pasó un día, y luego otro, sin cambios. Y al tercer día, Elodia se levantó. Estaba débil, demacrada, pero la luz en sus ojos había regresado. La voz monótona había desaparecido. No recordaba nada de lo que había pasado. Solo tenía un vago recuerdo de un sueño largo, de una canción que la llamaba. Nunca volvimos a tocar el tema. Era como un pacto de silencio, una herida que no se cura al nombrarla. Elodia se recuperó lentamente, volvió a ser la muchacha alegre de siempre, aunque con una nueva cautela, una mirada de respeto hacia el río que antes no tenía, y nunca más se acercó a la orilla, ni quiso volver a pescar. Mi padre, por su parte, cambió. Su serenidad de siempre se vio reemplazada por una sombra de preocupación. Pasaba más tiempo en la casa, reparando las redes, y ya no se sentaba en la orilla a mirar la puesta de sol. Su fe en la lógica, en la explicación racional, se había resquebrajado. La experiencia lo había marcado de una manera que yo, en 1900, ese momento, no podía entender. Años después, cuando crecí y me convertí en un hombre, seguí su legado. Me volví un pescador del río, un hombre que conoce sus corrientes y sus secretos, pero siempre mantuve una distancia respetuosa. Nunca pesqué de noche, ni me acerqué a la poza de la ceiba. La historia de Elodia es ahora parte de los susurros de mi familia. No es una leyenda, no es un cuento. Es algo que nos pasó a nosotros, algo real, tan tangible como el olor a tierra mojada después de la lluvia. El mohán, el espíritu del río, no es solo una historia para espantar niños. Es una fuerza, una presencia que vive en la neblina, en los remolinos, en la profundidad del agua, y que tiene el poder de tomar lo que desea. Y aunque mi vida transcurra con normalidad, en la orilla del río, con el sol sobre mi espalda y la atarraya en la mano, a veces, en el murmullo de la corriente, me parece escuchar un canto que me llama por mi nombre, y mis ojos buscan, sin querer, 2 puntos de luz en la oscuridad, y en esos momentos, el miedo regresa. Un miedo que ya no es el de un niño, sino el de un hombre que sabe que, en este mundo, hay cosas que desafían toda explicación, cosas que viven en la frontera de lo real, en la inmensidad del río Magdalena. El río chiquito,
aquí cerca de mi casa en Tlacotalpan, siempre ha sido un compañero de vida. Desde que tengo uso de razón, he vivido a unos metros de su orilla. Mi padre, que en paz descanse, era pescador. Me enseñó a conocer el río, a leer sus corrientes, a saber dónde se esconden las mejores mojarras. Para mí, el río era el lugar más seguro del mundo. Un lugar lleno de vida, de peces, de agua que corre y que te arrulla por la noche. Los veranos de mi infancia se pasaron en sus orillas, con mi hermano Aniceto y yo construyendo balsas de palos o simplemente sentados, viendo la vida pasar. La gente de aquí siempre ha respetado al río, pero nunca le ha tenido miedo. ¿Por qué le tendrían miedo? Era nuestro sustento. Mi familia no es de las que se deja llevar por cuentos. Mi padre siempre decía que los fantasmas no existían, que eran solo excusas de la gente floja para no trabajar. Y yo, que lo admiraba tanto, me tragué esa creencia sin cuestionarla. Crecí con esa idea metida en la cabeza. Los susurros de los vecinos sobre apariciones, sobre sombras en la noche, para mí eran solo habladurías. De hecho, a veces, cuando los más viejos contaban historias de La Llorona, de una mujer que se aparecía en las orillas de los ríos, yo me reía. Me parecía absurdo. Una mujer que se ahogó en el río, que deambula buscando a sus hijos. Un cuento de fantasmas más. Un cuento para asustar a los niños y que no se acerquen al agua de noche. Pero la vida es extraña. A veces, las cosas en las que no crees se te meten en la piel, se te pegan en los huesos y te hacen cambiar de opinión. Mi abuela, la madre de mi padre, era la única en la familia que se tomaba en serio esos cuentos. Era una mujer de fe, una mujer de tradiciones. Ella siempre decía que el río, de noche, era otra cosa, que se transformaba, que había que tenerle respeto. Decía que la tristeza de La Llorona no era para jugarle, que su llanto era un augurio, que si lo escuchabas de cerca, era la señal de que alguien de tu familia se iba a ir para siempre. Yo no le creía, pero su voz, esa voz de viejita que lo ha visto todo, a veces me ponía los pelos de punta. Y recuerdo una vez, de niño, que me regañó por andar tan cerca del río al anochecer. Me dijo que el crepúsculo era la hora en que los espíritus se paseaban, que era la hora en que el río se volvía más peligroso. Yo solo asentí, sin entender. Los años pasaron. Mi padre enfermó del corazón. Ya no podía ir a pescar. Aniceto y yo, que ya éramos unos muchachos, nos hicimos cargo de las labores. Yo, que siempre he sido el más soñador, me dediqué a sembrar la tierra. Aniceto, el más práctico, se dedicó a la pesca. Pasábamos los días trabajando y las noches cuidando a mi padre, que se iba apagando poco a poco. Una noche, mi padre estaba muy mal. Mi madre, doña Avelina, se pasaba las horas en la cama, rezando. La casa estaba en un silencio pesado, lleno de tristeza. Eran como las 2 de la mañana. Yo no podía dormir. Salí al patio, a tomar aire. La luna llena iluminaba todo. Las calles, de tierra, los techos de tejas, la orilla del río, y el río, brillando, como un espejo plateado. De repente, lo escuché. Un lamento. Un sonido agudo, desgarrador. No era un grito, era un lloro. Pero no un lloro normal. Era un lloro que te llegaba a lo más profundo del alma. Un lloro lleno de pena, de una tristeza tan profunda que te hacía querer llorar también. El sonido venía del río. Era La Llorona. No tenía duda. Se escuchaba tan cerca. No era un cuento. Era real. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, desde los pies hasta la nuca. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar.
Me quedé quieto, escuchando. El lloro se detuvo. Y luego volvió. Pero esta vez, el lloro venía del otro lado del río, como si se hubiera movido. No había pasado ni un segundo. Y luego, el lloro volvió a sonar. Pero esta vez venía de más cerca. El sonido era cada vez más fuerte, más claro. Sentí que el aire se volvía frío. Me metí corriendo a la casa. Cerré la puerta, el seguro, y fui al cuarto de mi padre. Estaba dormido. Mi madre dormía a su lado. Me senté en una silla y me quedé ahí, con las manos temblando. El lloro se oía afuera, a unos metros de la puerta. Era como si la Llorona estuviera caminando por la calle. El sonido era tan fuerte, tan real. Era como si un dolor inmenso, de un ser que no era de este mundo, me estuviera gritando en la cara. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, escuchando, temblando. Finalmente, el lloro se fue. Se alejó poco a poco, hasta que se perdió en la distancia. Me quedé sentado en silencio hasta el amanecer. A la mañana siguiente, mi padre se fue. Se fue tranquilo, en su cama, con la luz del día. Lo enterramos al día siguiente. Después del entierro, mi abuela me tomó de la mano. «¿La escuchaste, verdad, Efraín?», me preguntó. Asentí, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé», me dijo. «Su lamento es un augurio. A ti te tocó escucharla. Tuviste suerte. Hay gente que la ve, y ellos ya no vuelven a ser los mismos». Yo no entendí lo que me quiso decir en ese momento, pero lo entendí con el tiempo. Mi vida se volvió normal, pero ya no era la misma. Mi padre se había ido, y yo, que antes no creía en nada, ahora tenía un miedo que me carcomía, un miedo silencioso, sutil, el miedo a la noche, el miedo a los lamentos, el miedo al río. Por las noches me quedaba despierto, escuchando. No escuchaba nada, pero me quedaba despierto por si acaso. Me volví paranoico y el miedo se me metió en el alma. Un año después, Aniceto, mi hermano, se casó. Su esposa, una muchacha llamada Amparo, era de un pueblo cercano. Era una muchacha bonita, con una risa que llenaba todo. Me gustaba ver a Aniceto y a Amparo, juntos. Se veían tan felices. Aniceto y yo seguíamos trabajando juntos, pero yo ya no iba al río. Ya no pescaba. Le tenía un miedo inmenso. Me dedicaba a las siembras, a la tierra. Y Aniceto, él seguía pescando. A veces me invitaba, pero yo le decía que no. Le decía que no me gustaba el agua. Él no me preguntaba por qué. Él sabía que algo me había pasado, pero nunca me preguntó. Una noche, como a la 1 de la mañana, me despertó un grito. Era Amparo. Estaba llorando, desesperada. «Aniceto, Aniceto», gritaba. Salí de la cama, fui al cuarto. Ella estaba en la cama, con la cara empapada en lágrimas. «No está», me dijo. «Se fue al río. Se le olvidó el sedal. Dijo que iba a regresar». Yo sentí un frío en el estómago. La luna estaba llena. La noche estaba en su punto más oscuro. «Espérame», le dije. Tomé una linterna, me puse mis botas y salí corriendo. Corrí hacia el río. El miedo me estaba paralizando, pero el miedo por mi hermano era más fuerte. Corrí hacia el muelle y ahí lo vi, a Aniceto. Estaba en la orilla, a unos metros del agua. Estaba de espaldas a mí. La linterna de mi padre, esa linterna que siempre usábamos, estaba a sus pies. Me acerqué con cuidado. «Aniceto», le dije en un susurro. No se movió. Lo toqué. Estaba helado. Su cuerpo estaba helado. Estaba muerto. Me quedé ahí,
en la oscuridad, en el silencio. El lloro de la Llorona no se escuchaba. No se escuchaba nada, solo el sonido de mis lágrimas. En ese momento no sentí rabia, sentí un vacío inmenso, y entendí. Mi padre no había muerto por la tristeza de la Llorona. Mi padre se había ido en su cama, tranquilo. A Aniceto lo había encontrado el río, y yo, que me había alejado del río por miedo, no había podido hacer nada para ayudarlo. Me había quedado de espaldas, escondiéndome, mientras la Llorona se llevaba a mi hermano, y la culpa me carcomió. Enterramos a mi hermano al día siguiente, y la tristeza de mi madre, de Amparo, se hizo insoportable. Mi madre se fue apagando como una vela, y Amparo se volvió una sombra. Ya no reía. La casa se llenó de un silencio pesado, un silencio de muerte, un silencio que me carcomía por dentro. Una noche no aguanté más. Eran como las 2 de la mañana. Me levanté, tomé una pala y me fui al cementerio. Me pasé la noche desenterrando la tumba de mi padre y la de mi hermano. Quería verlos. Quería saber si lo que me había pasado era real, si no había sido un sueño. Y los vi. Eran ellos, mi padre, mi hermano. Los abracé, los besé. Les pedí perdón por no haber estado ahí, por haber tenido miedo. A la mañana siguiente volví a la casa. Mi madre me vio con la ropa sucia, las manos llenas de tierra. Efraín, me dijo, ¿qué hiciste? Le conté todo. Le conté de mi miedo, de la Llorona, del lamento que había escuchado. Ella no me dijo nada, solo me abrazó y lloró. Lloró conmigo. Y me dijo que no tenía la culpa. Me dijo que nadie tenía la culpa. Me dijo que el río es un lugar de vida y de muerte. Desde entonces, ya no le tengo miedo al río. De hecho, me he vuelto a acercar. Me siento en la orilla, a veces, y lo observo. Siento el aire fresco. Escucho el sonido del agua. Y pienso en mi padre, en mi hermano. Pienso en la Llorona y en su dolor. Y a veces, en las noches de luna llena, me siento en la orilla y escucho. No escucho el lamento de la Llorona. Escucho el silencio. Y sé que el silencio es la respuesta a mi miedo. El silencio es la prueba de que, aunque el río es un lugar de muerte, también es un lugar de vida. Y que la vida, al final, siempre vuelve a encontrar su camino. Y así he seguido, con una vida normal, o lo más normal que puede ser. Me dedico a mis siembras, a mis cosechas. Cuido de mi madre. Amparo se fue del pueblo, y yo me he quedado. Aquí, en mi casa, a unos metros del río. De vez en cuando me siento en la orilla, y miro el agua que corre, y pienso en el lamento de la Llorona. Y sé que la escuché, y sé que ella me vio, y sé que ella no se va. Se queda en el río, esperando, llorando, y yo en la orilla la espero, y la escucho, y la entiendo, y ya no le tengo miedo. Solo siento su tristeza, y sé que esa tristeza es la que me ha hecho ser quien soy.